Buenas tardes. Siguiendo con lo que estábamos haciendo, ahora nos piden la lectura de este plano, que les voy a enviar, pero aquí se entiende. Entonces, identificamos con los compañeros que aquí había una mezcla, que aquí había un lazo realimentado porque lee la variable de salida que es nivel, prealimentado porque lee la variable de perturbación, realimentado más prealimentado, y esto de aquí corresponde a una cascada. Entonces, si hacemos el diagrama de XLI, tenemos aquí un proceso de mezcla y una acumulación, porque la cascada no se le hace un diagrama de XLI a la cascada en sí, sino que se pone un asterisco a apuntar. Los controles y las estrategias que existen son mezclas, o sea, los procesos son procesos mezcla y procesos de acumulación de volumen. Hay dos diagramas de XLI, y para esos dos diagramas de XLI hay 5 lazos de control, o por lo menos. Veamos la mezcla. Mezcla. ¿Quién se mezcla? Hay una razón que nos indica en el plano, pero por el diagrama en KLI vemos que la perturbación es la que da el set point, entonces el flujo, este era el flujo 2, ¿cierto? Compañera, compañero, corríjanme por ahí. Y este era el flujo Sí, profe. 1, flujo 1, y este era el flujo 3. Para poder, entonces, se censa el flujo 2 y se arregla sobre el flujo 1. Ese es uno de los procesos, y el otro proceso es la acumulación volumétrica, que tiene variable salida al nivel constante, tiene como perturbación la F3 y arregla sobre el F2 con una cascada. Y le ponemos el asterisco a la cascada. ¿Se entiende hasta ahí, compañero, compañera? Sí, profe. Sí, profe. Ya, miren, ¿qué les ocurre? Y lo bueno de que ustedes, si se dan cuenta, miren, son dos gráficos, para toda esta instrumentación son dos GLI, nada más, pues entonces es súper fácil porque, miren, vámonos ordinalmente por el número. ¿Lee la variable salida? Sí. Controlador realimentado, set point del tipo local porque es realimentado. ¿Lee la perturbación? No tiene set point. Vamos al punto suma, una cascada, la cascada tiene set point. Voy a ir indicando los set points con un lápiz negro. No tengo rojo. Tengo un lápiz negro. Entonces, primero decimos la mezcla, la perturbación es la que da el set point. Entonces, aquí ponen, esto es parte de la solución, y ahí ponen el set point, como está en el cable, es de tipo remoto. Este lee la variable salida, por lo tanto el set point que tiene aquí es set point local. Este no tiene set point porque lee la perturbación L, esta es la variable de salida I, esta es la perturbación L y la variable de reposición X. Y en el otro proceso el de mezcla. Y de acá, este no tiene set point, no tiene. Y este de aquí lleva un set point del tipo remoto porque el esclavo es la cascada que se describe acá. Esta es una cascada. Y esos son todos los set points que llevan. Entonces ahora hacer la tabla resulta simple porque ustedes llegan y dicen LT10 transmisor de nivel realimentado en la estrategia. Variable controlada, nivel. Variable que se ser controlador, nivel. Clase set point no aplica porque es un sensor. LC10 controlador realimentado nivel. Variable controlada nivel. Variable sensada que alimenta el controlador nivel. Clase set point local porque lee la variable de salida. El diagrama que leí lo podemos hacer de nuevo.
Este lápiz ya llegamos a fin de año, parece que se jubiló el lápiz. ¿Hasta aquí hay alguna duda, compañero o compañera? ¿Estamos bien? Sí, profe, ¿Gabriel? vamos bien. No, bien? profe, sí, Ya. sí. Entonces, seguimos. Nos piden ahora, tenemos listo el LT10, el FT30 y el LS30. FT30, transmisor de flujo prealimentado, nivel del estanque 1, pero no hay otro estanque, por eso digo nivel no, porque hay un puro estanque. Variable controlada, esto sí lo tienen que especificar en el prealimentado. Lo que se está controlando es la variable, si viene en la sumatoria del nivel, variable controlada es nivel. Y aquí eso es la sumatoria. Pero variable sensada que alimenta al controlador, él lo alimenta con el flujo perturbación, flujo 3. Y clase setPoint no aplica porque es un sensor. El LC30, controlador prealimentado, nivel, variable controlada nivel, y lo alimentan con F3 para saber cuánto se está perdiendo, y la clase setPoint no tiene, porque es una regulación nomás que se hace en ese controlador. Ahí tenemos listo S, S, S y S. La cascada, hagamos al tiro la cascada, sería el FT20. Transmisor de flujo para cascada. Variable controlada. En este controlador, el transmisor de flujo está para que controlen el flujo, o sea, para que haga el periqueo. Decimos flujo. Flujo. Necesitamos que el flujo F2 sea lineal. Variable sensada que alimenta al transportador, o sea, al controlador, F2. La clase de setPoint no aplica porque es un sensor. Sigo con ese. El FC20, tipo elemento controlador de flujo esclavo cascada. Variable controlada. Si bien él tiene que responder a la variable controlada, la principal, lo vamos a poner principal, en nivel la variable principal, pero él no tiene idea del nivel. Entonces, variable controlada, la principal sería nivel, que eso es lo que se ve desde afuera. Ahora, si usted me da una explicación aquí de las dos cosas, también se les considera bueno, pero nivel. La variable sensada que alimenta al controlador, esta, el flujo F2. Clase setPoint, siempre la cascada tiene un setPoint del tipo remoto.
al igual que las mezclas. Y ahí tenemos listo la cascada. Hacemos el diagrama que leí para averiguar cómo quedó el dibujito. Voy a hacer rápidamente la mezcla. Mezcla tenemos que la razón y se mezcla el que al set point siempre es la perturbación F2 y arreglamos sobre F1. Entonces, en la mezcla siempre existen dos, por lo tanto vamos a empezar con el maestro FT50 transmisor de flujo control de razón. Transmisor de flujo, esclavo maestro porque da el set point. Siempre el transmisor de flujo que da el set point es el maestro y el que puede tener más problemas, por eso se considera maestro. En términos de suministro, ese es que justamente el que da el problema. En este caso, FT50 según el variable controlada, razón. ¿Entre qué flujo? Entre el flujo F1 es a F2 igual a una razón. Variable sensada que alimenta al controlador. Acá se alimenta el controlador del flujo F1 y F2. Clase setpoint. No. F estamos analizando el transmisor 50. Solamente la variable que se sensa aquí es F2. Clase setpoint no aplica. FC50 controlador de flujo esclavo razón. No existe el 50, el 40, porque el esclavo tiene que tener un distinto tag number como estuvimos averiguando. La variable controlada de este controlador es la razón. La variable sensada que alimenta el controlador la alimenta tanto el flujo FT50 y FT40, que son F1 y F2 respectivamente, F1 y F2, que son los que permiten leer la variable de salida, y la clase setpoint, el control de razón siempre es remoto. El FT40 es transmisor de flujo esclavo control de razón. Variable controlada, la razón. Variable sensada que alimenta el controlador, él lo alimenta con el flujo 1. Clase setpoint no aplica porque es un instrumento. Gabriel, Javiera, ¿quedó claro? ¿Alguna duda? Sí, profe. Todo claro, profe. Claro. ¿Lo cortamos aquí? ¿Estamos claros? Profe, Sí. yo tengo una duda, pero es ¿Ya? con la parte de toda la instrumentación que hay, es por qué el LC30 no es un FC30. Eso no entiendo. Porque los que tienen que converger al punto suma tienen que ser controladores de la misma especie. Entonces ahí tú te das cuenta que lo que él está controlando es nivel, pero él está controlando la pérdida del flujo. Está diciendo de B a dt, en el fondo, es la sumatoria de los flujos que entran menos la sumatoria de los flujos que salen. ¿Cierto, compañero? Sí. Cuando tú llegas al control prealimentado, tú dices, bueno, esta cuestión tiene área basal A. Por lo tanto, entonces, en el fondo esto es A por dH de T. ¿Sí o no, compañera? Ah, ya me comprendo. Entonces, cuando usted llega a la altura estable,
significa que esto es cero y el flujo que entra igual al flujo que sale. Pero no porque estemos censando la pérdida se tiene que estar controlando el flujo, sino que lo que hacemos nosotros, claro, de alguna manera controlamos el flujo de alimentación, pero leemos cuánto se pierde por cuánto rebota, porque la idea de esto es que esto sea cero y tanto lo que entra como lo que sale sea lo mismo. Por eso tiene que leer el flujo, pero controlar nivel. ¿Me explico? Ya, sí, ahora comprendo, ahora me queda más claro. Sí, esa duda que tiene usted es bien importante hacerla, porque, claro, de repente usted dice, ¿por qué este no tiene? ¿Y qué tiene que ver? Este es súper importante porque el error más grande, yo que he revisado pruebas durante ya de, creo que más de 23 años, y de este curso más o menos 20, siempre el alumnado tiene el problema que en el punto suma tienen que llegar controladores de la misma especie porque este está respondiendo a esta ecuación de conservación de la energía de la masa. O sea, si se pierde masa, se ingresa masa. Entonces, él no puede ingresar flujo a través de un flujómetro porque su variable de salida no es flujo constante, sino que es nivel constante. Que se hace eso a través de un juego de flujo es otra cosa. Eso. Ya, profe, muchas gracias. El resto quedó claro. Otras cosas sí. Pregúntenos al compañero. profe. ¿Qué dice Gabriel? Que sí me quedó claro. Ahora que le hice la tabla. Ah, claro, pues esa es la idea. Voy a cortar para que conversamos y estamos listos.